Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra 40ª edición del Foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la temática relativa a actos traslativos de dominio y contamos con la participación como panelistas del doctor en Derecho y notario 91 de Guadalajara, además de socio de Amezco y Álvarez Abogados, Óscar Álvarez del Toro, del contador público certificado Carlos Alberto Flores Alvarado de CEI Consultores, del maestro en Derecho Alex Horacio Mercado Rodríguez de Abogados Consultores en Seguridad Social, del señor contador público certificado Gustavo Hernández Alvarado de Taxus y del reconocido filósofo y en sus ratos libres contador público certificado don Hugo González Anaya y Ruiz Galindo de Baker Tilly. Los actos traslativos de dominio son un tema fundamental del derecho patrimonial y con grandes implicaciones en otros campos del derecho, como es el derecho fiscal, e incluso en situaciones hoy sobrereguladas como es la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El tema es tan vasto que por esta razón a este webinar le hemos denominado, retomando una idea original de nuestro querido, extrañado y llorado miembro de este foro, Jorge Moreno González, el primer round. Seguramente tendremos más de una sesión sobre estas temáticas. Este tema es fundamental para establecer la distinción entre los llamados efectos jurídicos naturales o de derecho común por oposición o contraste con los efectos jurídico-fiscales o propios del campo tributario. En el conjunto de figuras que conforman paradigmáticamente el eje o el género de los actos traslativos de dominio, vemos en distintas configuraciones de los atributos o facultades clásicas que corresponden a los titulares de este tipo de figuras patrimoniales. Tales atributos como el llamado usus o jus utendi, el fructus o jus fruendi y el dominium o jus abutendi. Estos atributos los vemos jugar en las distintas configuraciones de estas figuras y sin mayor preámbulo, para entrar en materia, cedo el uso de la voz al señor doctor en Derecho y Notario Público 91 de Guadalajara, Óscar Álvarez del Toro, para iniciar por la figura emblemática de este campo que es la compraventa. Adelante, Óscar. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y bien, como lo decía Gustavo, pues el contrato de compraventa es el acto más emblemático de los actos traslativos de dominio, ¿sí? Ahorita vamos a ver y enumerar, están en este diagrama, muchos más actos traslativos de dominio, que no quiere decir que sean todos, pero la compraventa es el más emblemático. ¿Y qué consecuencias o qué efectos tiene? Pues tenemos que analizar primero los elementos de la compraventa, que todos lo recordamos, que debe haber un acuerdo entre precio y cosa, y posteriormente brincar a los efectos fiscales que va a generar este acto traslativo de dominio, que es la compraventa, que vamos a comentar unos más adelante, pero les diría, bueno, tenemos que ver si el vendedor tiene efecto fiscal, va a pagar impuesto sobre la renta o tiene algunas deducciones. Puede ser en todo caso que el comprador también tenga un ingreso porque compra abajo del valor, entonces tendrá un ingreso por adquisición. Si hay IVA en estas operaciones, entonces son varios elementos que convergen que vale la pena ir analizando y comentando, ¿no? Eso sería por lo que vea la compraventa. Pasamos a la donación. A ver, Hugo, ¿qué nos puedes decir tú de la donación? Los puntos más sobresalientes. Pues creo que a diferencia de la compraventa, en la donación estás transmitiendo la propiedad, pero sin que exista a cambio una retribución, ¿no? Esa a manera gratuita, vamos a decir así. En principio no habría contraprestación. Es correcto. Y un punto bien muy interesante o fundamental en la donación, que es el requisito que se debe de aceptar la donación expresamente. Se tiene que comparecer donante y donatario para aceptar la donación. Si no comparece y no se acepta, no es válida la donación. También creo que otro punto que vale la pena que nuestra audiencia conozca, ahí me disculpas el término técnico, Oscar, es que la donación puede tener reversa.
en caso de ingratitud por parte del donatario. Claro. O sea, si yo le dono mi casa a mi hijo, por ejemplo, y mi hijo es ingrato conmigo como padre, jurídicamente se puede solicitar que el bien que yo le entregué en donación me sea devuelto, ¿no, Oscar? Claro, tendrás que demostrar esa ingratitud con las pruebas necesarias para ello, pero sí, está previsto en el código que se puede revocar esa donación. De hecho, ese punto que plantean ahorita de la posibilidad de la revocación de la donación por razón de ingratitud, previsto en prácticamente todos los códigos civiles, es una de las razones que también arguimos para contrastar esa polémica que ya hemos tratado en otras sesiones de este foro, en relación con si existe o no la necesidad de que un acto de liberalidad o de gratuidad, como es la donación, deba de existir o quepa la exigencia de razón de negocios, ¿no? Claro. Creo que es evidente, que es absurdo que en un acto de liberalidad se pudiera exigir un business purpose, un propósito de negocios, cuando estás hablando de un acto estrictamente civil, patrimonial y que además tiene todo el sentido de la gratuidad o la liberalidad. Ahora, entre los puntos más controvertidos de la donación, y si me dan permiso, ahorita nos regresamos a la compra-venta, tenemos todas las implicaciones, Carlos, que hay en los supuestos de la fracción 23ª de la ley de impuesto a la renta, del artículo 93 de la ley de impuesto a la renta, por lo que ve a las hipótesis neutralizantes tributarias o exenciones, y que es esta configuración de los casos en los que estarán exentas las donaciones. Correcto. Yo tengo algunas precisiones. Bueno, no precisiones. Si quieres, ahorita nos regresamos a la compraventa porque tienen sus temas. No, de donación. Sí. De donación para que quienes nos están escuchando vayan armando su rompecabezas de la situación que estamos platicando. Por la formalidad, entendemos que la donación debe estar por escrito, porque la misma tiene que ser aceptada. Entonces, y luego debe de cumplir ciertos requisitos del Código Civil de cada estado, ¿no? Ya, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? En materia de inmuebles, perdón, siempre va a ser escritura pública. Cuando es muebles, tenemos que ver cada Código Civil del estado. Es correcto, es correcto. Y luego ahondando en la razón de negocios, yo vería como una situación específica cuando la donación se hace a un tercero. Porque estamos acostumbrados a platicar de la donación, padres a hijos, ascendentes, descendentes, cónyuges, pero también puedes dar en agradecimiento a un sobrino, a un hijo adoptivo, e incluso no jurídicamente perfeccionada la adopción, sino simplemente criado por ti. Y pudiera ser ahí una situación, Gus, especial para la razón de negocio. Ahora que lo refieres con el tema de en agradecimiento, también están reguladas las donaciones con el sentido de remuneratorias, en el mismo eje incluso los legados, que ya le entraremos a la parte de las herencias y las sucesiones, ¿no? Es correcto. Ahora sí, entrando a lo que mencionas de las cuestiones exentas, bueno, la exención entre cónyuges, ascendientes y descendientes o descendientes y ascendientes es total. No hay límite, no hay un tope. Si le donas 1 millón, 2 millones, 10 millones, si le donas un bien mueble, si le donas un bien inmueble, todos son exentos, con formalidades específicas cada una de ellas. Total con sus asegúnes, porque lo que tenemos en la lámina al centro es una condicionante en el caso de descendientes a ascendientes en línea recta, en cuanto a la tan llevada y traída asunto de las triangulaciones, ¿no? Ahí sí hay una restricción. Como una limitante o un requisito a cumplir, es decir, por ejemplo, no le dones a tu papá para que tu papá le done a tu hermano, que es la triangulación más común que antes se veía, y por eso y que sería un caso clásico de un negocio indirecto oblicuo que está vedado por la norma, ¿no? Y aquí te establece una cláusula que podríamos considerar antielusión específica en la que no procederá esa exención en ese. Lo curioso es que al revés sí se puede. O sea, de un descendiente a un ascendente y del ascendente al descendiente,
ahí sí no está topada, no está limitada. La limitación solamente es de descendientes a ascendentes para que no se vuelva un descendiente, pero al revés no hay limitante. Es decir, el papá le dona al hijo y el hijo le dona a la mamá. Ajá. Pero la cosa pues es que saldría sobrando, por eso no está, porque entre cónyuges está exenta. Casos Oye, específicos. y está, Nomás perdón. Pero puede ser el papá le dona al hijo y el hijo al abuelo. Bueno. ¿Sí? Que el papá le puede donar al abuelo. Bueno, al abuelo materno, etcétera. Sí, así Sí, es. por ahí. Incluso también, pues, no descuiden, cuando quieran hacer una triangulación, pues acercarse a los expertos y probar una combinación donación con herencia, ¿no? Que puede darle los efectos. Ahora, también es cierto que exenciones entre terceros tienen un pequeñito, el valor de 5 más anuales, exento, 118,000 pesos, pero sí se pueden recibir donativos de terceros, ¿verdad? Siempre y cuando no pasen de 118,000 pesos en el ejercicio, ¿eh? O sea, no es Ahora, por ahorita que donante. hablabas con mi socio de las formalidades, con Óscar Álvarez, Carlos Flores, de las donaciones, otra implicación importante regulatoria de forma que trasciende al fondo es la exigencia de la manifestación en la declaración anual Es correcto. de las donaciones, porque si no te lo van a reputar Es correcto. ingreso acumulable, y hoy la disposición actualmente ya no te establece la presunción juris tantum de que eso será salvo prueba en contrario. Yo creo que sería importante que nos Sí, platiques. es correcto. Además de donaciones, enajenación de casa habitación y herencias y préstamos tienen que manifestarse en la Superiores a declaración del ejercicio superiores a 500,000 pesos. 600,000 pesos, ¿no? Mira, hay una duda. Cuando recibes ingresos, el 152, cuando recibes ingresos superiores a 500,000 pesos, te ves obligado a presentar declaración bajo ciertos esquemas, incluso cuando sean ingresos exentos. Entonces, yo siempre les digo, de 500 para arriba, manifiéstalo. Y si estás obligado a presentar declaración por cualquier cosa, porque tienes deducciones personales, porque tienes una actividad empresarial, manifiéstalo. Es un dato informativo que te va a servir para aligerar la discrepancia fiscal. ¿No? Y te curas en salud. Te curas en salud. Y luego, cuando recibes en bienes inmuebles, una donación en bienes inmuebles, pues el avalúo catastral con el cual se hizo la operación es el que te va a dar el número que vas a tener que informar en la declaración del ejercicio, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan el expediente completo del notario, la escritura, el avalúo y ahora, importantísimo, el comprobante fiscal digital por Internet. Esto es el complemento traslativo de dominio que emite el notario público en su CFDI. Ahora, en el caso de la compraventa Óscar Álvarez del Toro, una de las situaciones más importantes por su nivel de incidencia, incluso en el plano no solo patrimonial, sino notarial y fiscal y tributario, es el caso de las compraventas que recaen sobre la llamada casa-habitación, que también tiene una regulación bastante particular por lo que ve a los supuestos en que en términos del propio artículo 93, pero en este caso fracción 19 de impuesto a la renta, está exento. Claro, hay una opción, quien va a enajenar su casa habitación, de poder exentar hasta cierto monto del ingreso, siempre y cuando acredite que es su casa habitación, ¿sí? El monto actualizado al día de hoy son 5,670,000 pesos, que es una cantidad considerable, y si tomamos en cuenta que son dos enajenantes, ya tendrían una exención de arriba de 10 millones de pesos. ¿Cuál es el requisito? Que en los últimos 3 años no hayan aplicado este beneficio. ¿Y cómo lo comprobamos o cómo se demuestra? Con una manifestación bajo protesta de decir verdad, porque actualmente el SAT, la ley te dice que los fedatarios van a consultar en las páginas del SAT, pero no hay control ni registro de eso. Entonces, todavía con la manifestación que hagan ante el notario bajo protesta de decir verdad, que en 3 años no lo han hecho, con eso es más que suficiente, y siempre y cuando también acrediten con la documentación que establece el reglamento que es su casa habitación, que sería con comprobantes fiscales o su credencial de elector. Ahora, nomás aquí un comentario, es un tema. ¿Y qué pasa si Carlos Flores quiere realizar una enajenación y quiere aplicar la exención, pero hace un año hizo lo mismo?
¿qué podría decir? Bueno, voy con otro notario. Si voy con el mismo notario, pues se va a enterar. Pero si voy con otro notario, ¿podríamos hacerlo? Pues va a ser bajo En protesta de estricto decir sentido verdad. puedes hacerlo, pero no debería de si ser. te cachan te van a cobrar impuestos de la Claro. segunda enajenación. Ese es exactamente porque todos los notarios, a través del Declaranot, avisan al SAT. Entonces, Carlos Flores realizó esta enajenación y no pagó impuestos porque acreditó que es casa habitación. Entonces, al SAT le llega eso y el año pasado también, oye, pues. Oye, está pasando? nada más yo haría una observación. Tú dices si te cachan o no te cachan, no estás exento. No, Recordemos que el clásico tributarista argentino Héctor B. Villegas, al establecernos el tratamiento, la naturaleza, el carácter propio de la exención, nos habla es que esa hipótesis de autorizante tributaria es como una tijera imaginaria que corta la causación, pero responde al esquema jurídico del numerus clausus. Solo está exento en sus rigurosos términos lo que cumple con la teoría del tipo legal propio de la exención. Entonces, si se hace ese jueguito de que no me cachen, de que me fui con un notario, me fui con el otro, y mientras no me cachen me va a tener apariencia de exención, estaremos de acuerdo que es eso. no, te lo estás jugando. En realidad Estás en default. estás jugando al peligro. Te gustan las emociones fuertes, porque en rigor no está exenta. Y lo que les explicamos ahora, que ahora no vamos, el contribuyente presenta su información y no espera que se la a que se la revise un ser humano, sino que a través de cruces y algoritmos, El algoritmo. las máquinas lo revisan. Y entonces va a encontrar que tiene un CFDI, que tiene una clave, que tiene una clave de producto servicio de generación de casa habitación. Van a encontrar que no tiene pago de impuestos y que no han pasado los 3 años, pues va a ser muy fácil o al menos muy rápido para la autoridad poder darse cuenta si pagaron o no pagaron impuestos. Desde la hermana Es diferente. República de Sayula nos acompaña con su tradicional cara de totalmente palacio Gustavo Hernández Alvarado. ¿Qué opinas sobre esto, Gustavo? Sí, efectivamente, como lo comentan ustedes, el hecho de que si tú enajenas una casa habitación durante de esos o dentro de esos 5 años que ya enajenas otra, definitivamente no está exenta. Oye, que se la juegan, pues sí, pero ahorita hay muchas probabilidades, como lo comenta Carlos, que lo detecta el SAT por ese detalle de los algoritmos, del robot, de la inteligencia artificial que ya tiene el SAT. Ahora, rapidísimo, el hecho, Oscar, de que esté exento una parte de la casa habitación no elimina la posibilidad de tener deducciones adicionales, como es el costo comprobado de adquisición, como son gastos por comisiones por la venta, algunos mejoras, algunas adiciones que hayan hecho a la propiedad, que proporcionalmente podrán ser deducibles en relación con el porcentaje de ingreso acumulable que tuvieron en la enajenación. Respecto del copete, porque es una exención. Sí, claro está. Hasta el Supongamos punto. que es una operación que se va, el monto de la operación son 40 millones de pesos. Los dos enajenantes se exentan hasta 10 millones. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Tenemos que ver si el costo comprobado de adquisición nos da o si hay mejoras, tendremos que hacer un avalúo de mejoras, ¿sí? Para ver cómo se maneja. Inversiones en construcciones, mejoras o O vamos ampliaciones. poniendo otro ejemplo. ¿Qué pasa si la enajenación es de 7 millones? El costo comprobado de adquisición es de 3 millones. Vas a exentar 5 millones. Te van a quedar 2 millones de ingresos. Y vas a traer la deducción del costo de 3 millones. No. Aunque es proporcional, Hugo. Es proporcional, Hugo. Hay que considerar esa cuestión de que el costo comprobado de adquisición es proporcional. Numéricamente, según yo hice los cálculos, y de todas maneras quedaría el costo arriba, ¿no? El costo que seguiría quedando arriba del copete del ingreso. Sí, o sea, Habría que ver cada caso. ¿Se me explicó? sí, cada habría que caso ver cada caso. hay que analizarlo y también no quemar el cartucho de la exención de casa habitación, porque si tienes otro inmueble Y lo quieres y dices, vender. bueno, aquí a lo mejor el efecto van a ser 20,000, 30,000 pesos, mejor los pago y me espero a otro inmueble. Claro. O sea, que estás diciendo que hagan cálculos que Claro. cuánto es el porcentaje de impuestos que voy a pagar
cuánto es la incidencia en ese ejercicio, porque acuérdate también que es ejercicio, por las tasas vinculadas, por la tasa de impuestos que traes. A lo mejor es un año donde traes muy bajos ingresos y tu tasa efectiva es muy baja. Entonces tienes que hacer cálculos y tomar decisiones antes de que te precipites. Si el caso es, voy a vender una casa chiquita, pequeña, y le voy a aplicar la exención, y luego tengo una casa ya de un valor interesante, pues tener ese debido cuidado y completar tu expediente, tener la documentación que pruebe que es tu casa habitación, que la habitaste. Mira, por ejemplo, me preguntaron me hicieron una consulta. Me dice, oye, tengo actividad empresarial, ¿puedo aplicar la exención de casa habitación? Porque en una finca similar a una casa habitación realizaba sus actividades empresariales. Le digo, no, bueno, pues ¿quieres ¿cómo dicen que no se oiga tan feo? Mamar y dar de topes. Pero que no se oiga tan feo. Y bueno, pues ya lo dije. Bueno. Entonces le digo, no, Se oyó muy si estás en la actividad empresarial es un bien afecto a la actividad empresarial. Se excluye uno del otro. Que excluye al otro, porque es la casa que habitas, la casa habitación, no es un inmueble que sea una casa habitación que no habitas. Fíjate, pero fíjate, esto tiene otras implicaciones. Por ejemplo, la casa habitación no es un concepto unitario o único, ¿eh? Por lo cual tiene más mérito la reflexión que hizo Óscar Álvarez del Toro de que tienes que escoger dónde quemas el cartucho. Por ejemplo, el propio Código Fiscal de la Federación, al regularte los criterios de vinculación o punto de conexión fiscal específicamente en el rubro de la residencia, estarás de acuerdo que te reconoce la realidad de que las personas puedan tener más de una casa habitación vinculado con el concepto de desempate del famoso centro de intereses vitales. O sea, oye, ¿es una anomalía que una persona tenga más de una casa habitación? No, más bien es una realidad rotunda reconocida por el propio ordenamiento. Entonces, esto le da mérito al punto que dice Óscar. Oye, puede ser que tengas casas habitación más de una, pueden ser dos o pueden ser tres, y alguna de ellas tenga un valor minúsculo y realmente te sea más conveniente desde el plano de una racionalidad patrimonial utilizar la exención, reservarla a la que te dé la magnitud más aprovechable, ¿no? Sí. Otra cosa, fíjate, con respecto al ejemplo que pusiste, Charlie, de la casa habitación, de la casa que es usada para efectos de actividades empresariales o Sí, comerciales. aquellas casas de las constructoras, por ejemplo. Por ejemplo, creo que vale la pena también comentar efectos en IVA, ¿no? Sí, claro. Te dice la ley de IVA y el reglamento que si vas a enajenar esa casa que estaba bajo una actividad empresarial, no para el uso de casa habitación, pero la vas a vender para fines de casa habitación. De hecho, la ley del IVA dice destinada a la habitación. Exactamente. Pero O sea, ¿qué te dice? Te lo enfatiza aún más. ¿Y qué te dice que tienes que hacer en ese caso? Tienes que garantizar el impuesto, el IVA, ¿sí? Creo que 6 meses, si mal no recuerdo, y tiene que asentarse evidentemente en la escritura pública que el comprador le va a dar el destino de casa habitación. Y tienes que quedar con la garantía durante 6 meses. Después de los 6 meses, demostrando que efectivamente la casa tiene el destino de casa habitación, ya puedes quitar la garantía. Y fíjate que hablando de situaciones de IVA y de expresiones singulares al estilo de Carlos Flores, aquí también en relación con el ordenamiento del IVA tendríamos que decir que el tamaño importa. Y en este sentido, Óscar Álvarez, tenemos una normativa específica respecto de la extensión de la casa habitación. Porque digo, de repente sucede que tienes un terreno, una casa habitación asentada en un terreno de 10,000 metros, en el cual la casa en sí solo son los primeros 1,000 metros y los otros 9,000 son jardín. Ahí que tenemos. Y en esos casos, la ley nos dice claramente que no puede exceder el jardín de las 2/3 partes. Entonces, la exención va a ser hasta la tercera parte.
Lo demás, hasta un tercio. Sí, lo Se que va a pagar el corresponde de la impuesto. casa habitación más un tercio un tercio completo, sí, y las dos terceras partes tendrán que ser vendidas como un inmueble cualquiera sin derecho a la exención. exactamente. Y lo harás proporcional. Ahora, rápido, nomás para terminar este tema de la habitación. La habitación se aprueba. Ujú. Es decir, no se prueba con que el vecino diga que viviste ahí. Entonces, fíjate, yo tenía un cliente y amigo, papá de un amigo, que por problemas de salud tenía su casa habitación en Puerto Vallarta el tiempo de frío y 6 meses en Guadalajara. Entonces, oye, quiero probar que es mi casa habitación. Bueno, en una ten los recibos de luz a tu nombre y en otra ten recibos de luz a tu nombre también. O ten la INE en alguno de los dos domicilios. Y prueba que es tu casa habitación. Prueba con documentos, no con testimoniales. no con testimoniales. Es correcto. No, sí, y es que la ley del impuesto a la renta y sus reglamentos son claros en establecer cómo tienes que acreditarlo. Y si no es con estos documentos, no. Si no los tienes, aunque sea tu casa habitación, pelas. Y luego, muy importante para quienes nos escuchan, si lo pruebas con comprobantes fiscales, con comprobantes de servicios, tienen que ser comprobantes fiscales digitales por internet. Tienes que tener el CFDI y el XML. Si no, pelas. El notario te dice, no, ¿sabes qué, chaparrito? Tu recibo verde de la luz no sirve. Porque dice, sí, sí es el original, y mira, sí trae mi nombre. Y luego trae nombres abreviados, trae domicilios abreviados, trae el número mal, o sea, todo eso tienen que preverlo cuando deciden enajenar un inmueble. Y si esta es casa habitación y pretenden la exención, bueno, pues tendrán que prevenir alguna contingencia de pago de impuestos. Oye, fíjate que ahorita escuchándolos y hablando de cosas relativas de dominio y efectivamente en el caso de la compraventa, digo, es algo muy común que yo voy a comprar una finca, me pongo de acuerdo y efectivamente el cuate quiere hacer la extensión y sin embargo en lugar de hacer una compraventa como tal, hacen una base, una promesa y le pago y demás y me quedo con ese contrato. Y luego después yo a la federación le quiero vender a Hugo y quiero... ¿Y cómo va a exentar el primero? Si empiezan los vericuetos, esa es la vida real. Porque si lo que estás platicando está bien planito, pues nomás te compro y te vendes. Pero Oye, en caso de que haya un contrato intermedio ahí de promesa y que lo siempre no, ya pasaron más de 6 meses y ya los servicios no están a lo mejor ya a nombre de él, ya los puse a mi nombre. Yo creo, reserva, Entonces lo que empiezan digamos, ahí las no cosas puedes a... aplicar la exención. Sí, no, es que tienes que tener comprobantes vigentes, Sí. no desde hace un año. No, y tienes que tener escritura Y para eso llegar será con muy el notario común. que escritures Oigan, En la directamente. práctica ha sido común eso. ¿por qué Es no, práctico común. por qué no le avanzamos Sí. con otras de las figuras? Pues Sí, ya nada- profundizamos mucho. Nada más en la parte de la compraventa hay compraventa. otro caso relevante, si me das permiso, Hugo, y entramos en las que siguen, ¿no? Que quisiera preguntarle a Oscar, que es el caso del artículo 93, fracción 28ª, que es una exención extremadamente problemática relativa a la enajenación de derechos parcelarios y de comuneros cuando se hubiera adoptado el dominio pleno. Yo creo que esta exención es, en la práctica notarial, es una constante, Óscar Álvarez del Toro, que presenta grandes desafíos y una problemática muy importante, ¿no? Sí, esto es un dolor de cabeza porque no quedó la ley agraria, te dice una cosa, pero la ley del impuesto sobre la renta no quedó igual como lo dice la ley agraria. La ley agraria nos dice que la primera enajenación que realicen cuando se adquiere el dominio pleno va a estar exenta de cualquier impuesto federal, ¿sí? Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que nos dice? Que dentro de los requisitos para poder exentar, en el caso de primera enajenación de los ejidatarios que hayan adquirido el dominio pleno, nos dice que tienen que acreditar la calidad de ejidatario. Entonces, si yo ya adquirí el dominio pleno, No puedes. ¿cómo voy a acreditar la calidad de ejidatario? Sí, Porque ya dejé de ser ejidatario, salvo que tenga otra parcela en otro ejido o en ese mismo ejido, o tenga derechos comunales, porque en ocasiones los ejidos, aparte de la parcela, tienen otras propiedades que son comunales, ¿sí? O son de uso común. En ejemplo, hay varios ejidos que tienen un cerro y ese cerro lo explotan como mina y todos son dueños.
aparte de las parcelas. En ese caso, y siguen teniendo su certificado. En ese caso sí podrían exentar. De lo contrario, se complica la exención. Y aquí es donde entra el juego. Bueno, ¿y el beneficio entonces para el ejidatario dónde queda? Sobre todo cuando es primera enajenación, o sea, y estás cumpliendo con la ley agraria y te topas con que la ley del impuesto a la renta choca con la ley agraria porque te da un requisito imposible de cumplir. Ahora, analizando cada caso, puede haber salidas. Nomás sí es importante que si traen algunos supuestos de esos, consultar al especialista porque podría haber algunas salidas, ¿no? En este caso. Y el precepto es enfático y de hecho en la lámina lo tenemos sobre evidenciado. Este asunto de que si no se acredita lo que bien indicaron ustedes, la calidad de ejidatario o que se trate de primera transmisión, evidentemente el notario calculará y enterará el impuesto correspondiente, es decir, no operará este supuesto de exención. Así es. ¿Algún comentario al respecto, Hugo, Gustavo? No, a mí me gustaría, por cuestión de tiempo, no vamos a poder ver todas las figuras, pero creo que sí hay algunas que son importantes de tocar. Por ejemplo, me gustaría preguntarte a ti, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre dación en pago y pago en especie desde el punto de vista jurídico? Y a Carlos, a Gustavo, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista fiscal? Dame permiso hacerlo al revés. Yo te diría, desde el punto de vista del derecho civil, la dación en pago, desde su raíz latina, nos lo señala. Datio insolutum, dar para resolver, dar una cosa distinta de la prestación debida para resolver la obligación originaria. En cambio, el pago en especie implica que la prestación originaria es exactamente la que se está entregando como cumplimiento de la obligación respectiva, ¿no? O sea, parecieran ser sinónimos, pareciera ser un juego de palabras. Además, sabemos que la ley de la renta reconoce esa diferenciación, ¿no? Te da un tratamiento específico para por el eso pago en pregunté especie también disociado. cuál es la diferencia fiscal. Y en el caso específico de la dación en pago tienes el tema de los valores. Hugo, no sé qué opinas al respecto. Porque, a ver, en el pago en especie, la prestación debida responde al principio de identidad en el pago. Hay equilibrio. Ahí no hay- Pero en el caso de la dación en pago tienes un pago por equivalente. Entonces, el tema del empate de valores, En lugar de dinero, un inmueble. La mayoría de las veces vas a tener ahí Fiscalmente como una diferencia, o va a valer más el bien que estás otorgando, o va a valer menos que el adeudo que tenías que haber extinto, ¿no? Sí, claro, tendrás que determinar las diferencias entre quien recibe el ingreso y quien efectúa el pago que pudiera tener una posible deducción. Sí. ¿Verdad? Todo esto a través del avalúo, así sean bienes muebles o bienes inmuebles, porque tendrás que determinar valores que le afectarán a quien los entrega si tiene ganancias, si entregas un activo fijo, pues tendrás que tener. Tocaste un tema importante, Oscar. En el caso de los bienes muebles, en la dación en pago, ¿se requiere de un avalúo? Sí, sí tendría que establecerse un avalúo para fijar el precio, porque si no se va a fijar de manera arbitraria. Pues es como también unas acciones, ¿no? Yo tengo unas acciones y te quiero pagar algo que te debo, pues hay que evaluarlas. A lo mejor cuando yo las compré, ¿Qué pasa? en cantidad. ¿Qué pasa cuando hay Igual un un mercado vehículo. observable? Déjame decirte, doy en pago mi vehículo. De todas maneras, necesitas un avalúo. De todas Sí. maneras. Mira, y pasa mucho en las aportaciones a las sociedades. ¿Qué pasa cuando se aportan bienes? Maquinaria, vehículos. Se tiene que hacer el avalúo para determinar realmente el valor Pero del que bien. ingresa. Y con base en ese avalúo se entregan las acciones. Aquí, si tú vas a hacer una dación en pago, bueno, pues yo te debo tanto y el bien con el que te voy a pagar vale tanto, vamos a ver si se empata. Si no, tenemos que ver, como decía Carlos, qué va a pasar con esa diferencia para arriba o para abajo. Sí, claro. Y cumpliendo en ese ejemplo que pusiste, cumpliendo reglas con las acciones, ¿no? Depósito de 2 años, tengo entendido, ¿no? Sí. Y Sí, para hay que ver,
que no te amañaron el avalúo también, ¿no? A ver, Gustavo Hernández tiene un comentario. Adelante, tocayo. Sí, y hay que ver qué tipo de mercancías o bien se está entregando, porque, por ejemplo, o alguna de las implicaciones que comentaba o que pregunta Hugo es, imagínate, te pagan con mercancía, estoy hablando de una dación en pago. Oye, ¿tendrás costo de ventas? Porque no tiene, en principio hay que ver si se cumple con los requisitos para tener el costo de venta. Me refiero a quien recibe el bien y que en su momento lo pudiera enajenar, si fuera mercancías. Son detalles que hay que analizar caso concreto, pero en principio, pues, sí tienen diferencias, ya las comentabas tú, Tocayo, ya las comentaba Carlos, Oscar, pero sí tiene muchas implicaciones, pues, en forma diferente y que hay que analizar en forma concreta. En la dación en pago se puede generar un ingreso en adquisición. Sí, Claro. sí, ¿no? claro. Para el que quiere, cuando el bien Tendrás que ver recibido ¿Y es qué tipo de un régimen valor tiene? superior a la obligación. Lo mismo ocurre Y en la puede ser compraventa. también al revés, ¿no? Claro. Cuando se extingue la deuda, pero el bien que se da tiene un valor inferior al monto de la obligación, ahí también va a haber un ingreso por una deuda. Oye, que es un poco como la consideración tradicional de que dicen, oye, en los contratos de compraventa o en las enajenaciones, ¿a quién corresponde el impuesto sobre la renta? Es pregunta casi del librito que planteábamos mi socio y yo cuando dábamos la clase de impuesto sobre la renta en la Universidad Panamericana. ¿Al que compra o al que vende? Y la respuesta correcta, ¿estás de acuerdo? Que es al que obtiene el ingreso. Y depende de las situaciones que tú estás relatando. Y los dos pueden obtener Normalmente, el que obtiene el ingreso, el que gana al vender, normalmente, no siempre es el que vende. Pero hay ocasiones en que el que vende, al vender, pierde, y el que experimenta la modificación positiva de su haber patrimonial y configura en su puesto el ingreso gravable y brincas de capítulo, con el impuesto de la renta del título cuarto, es el que compra. Es correcto. Ahora, siguiendo con tu cuestionamiento, Hugo, ¿qué pasa con la dación en pagos forzosa? ¿Es eso a través de alguna demanda, de algún juicio, de alguna resolución, ¿no? ¿Ah? Sí. Ahí tienes elementos porque ahí te evalúan y ponen el precio en toda esta documentación judicial, ¿no? Todo el procedimiento jurídico. Ahora, también en las daciones en pago que decía Hugo, tenemos que ver el IVA. Porque si es entre personas morales, sí va a haber IVA. Recordemos que la ley del IVA te dice que la transmisión o enajenación de bienes usados entre personas físicas no causa IVA. Pero si son personas morales, va a haber IVA. Entonces tenemos que ver todos esos temas. Claro. Ahora, avanzando como lo hiciste, Hugo, en nuestro cuadro de secuencia de actos relativos de dominio, hay un tema que le fascina a Carlos Flores, le causa una particular emoción, que es el tema del usufructo por esa disociación entre el jus abutendi, que es el atributo propio del nudo propietario o derecho de disposición, y es dado el desmembramiento que implica el jus utendi fruendi, que corresponden al usufructuario. ¿Qué nos puedes platicar sobre ese tema que tanto te gusta, mi querido Carlos? Y bueno, depende de los participantes en la operación, ¿no? Depende de quién es el usufructuante y quién es el usufructuario. Las afectaciones o los efectos fiscales que pudiera tener empiezan a regularlo en personas morales. Que fíjate, de saque, una primera aproximación. Lo que en civil se llama actos traslativos de dominio, empezando emblemáticamente como nos lo expresa nuestra lámina con la compraventa, donación y subsecuentes, en fiscal es enajenación, ¿no? Su concepto equivalente, no exactamente igual, y ahí empieza el contraste entre los efectos jurídicos naturales o derecho común civil o mercantil, según sea el caso, y los efectos jurídicos fiscales o propiamente tributarios. El artículo 14 del Código Fiscal Federal establece que se considera enajenación todo acto traslativo del dominio, aún en el que te reserves el dominio. Pero fíjate, esto nos abre una primera gran discusión. Traslativo de dominio. No nos dice traslativo de propiedad.
Y esto nos remite a la clásica distinción entre propiedad y dominio. Esto nos indicaría de entrada, y hay opiniones divididas en este sentido, que el desmembramiento de propiedad por virtud del cual se constituye este derecho real temporal por naturaleza vitalicia, que es el usufructo, no incidiría en el supuesto de la fracción primera del artículo 14, o sea, no te configuraría una enajenación. Sin embargo, tuvimos una reforma reciente en el título 2 de la Ley de Impuesto a la Renta que te da esta regulación. Quisiera que nos platicaras, Carlos, que por cierto no está presente en el título 4 para personas físicas. No, y ¿por qué no le hemos hecho caso históricamente al usufructo? Porque generalmente lo hacemos a nivel familiar. La creación del usufructo a título gratuito en beneficio de la mamá o la mamá que tiene pues, todo el dominio pleno del bien, tanto la nuda propiedad como los derechos de uso y usufructo, y se los da a los hijos, les da la propiedad a los hijos, pero se queda con el usufructo. Y entonces no hemos hecho caso. Y ahora, en el 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, empiezan regulan Como un supuesto específico de configuración de ingreso, la consolidación de la propiedad, ¿no? Como consecuencia del usufructo. Como consecuencia del usufructo. Entonces, estamos viendo evolución en el tratamiento del usufructo. Ahora, esto es en el territorio federal, porque Óscar nos explicaba, y me gustaría que lo comentaras, Óscar Álvarez del Toro, el tema de que hay una larga tradición en la regulación de los impuestos locales en los que sí se establece una distinción muy clara e incluso asignaciones de valor por lo que ve a estos atributos. Sí, en la ley de Hacienda Municipal está claro aquí en Jalisco que el usufructo, cuando se hace la desmembración, el desmembramiento, perdón, de nueva propiedad y usufructo, equivale al 50% del valor. Incluso cuando se constituye un usufructo y se hace la transmisión de la nueva propiedad, se paga nada más el 50% del impuesto. Al consolidarse ya la propiedad, al extinguirse el usufructo, se paga el otro 50%. Entonces, localmente sí está muy diferenciado y está claro qué valor hay. Y ese valor te puede servir de referencia para el efecto fiscal de determinar si tiene alguien un ingreso acumulable. Es decir, de repente te llegan consultas, oye, tengo una casa en la actividad, metida en el balance de la persona moral, pero le voy a dar el usufructo al socio. No, bueno, pues el valor del usufructo le va a generar un ingreso acumulable en términos del capítulo 5º, que es el símil del 18. ¿Por qué? Porque no se configura la exención porque no es padre, ascendente, descendiente, cónyuges, no trae la característica de ser una donación. Entonces, ahí yo creo que regula el capítulo 5º este tipo de ingresos acumulables para casos específicos. Y los valores también pueden implicar una diferencia fundamental en relación con la naturaleza de la figura. Porque, por ejemplo, imagínate que el usufructo es vitalicio, se extingue con la muerte del titular. Es correcto. Si en caso contrario es temporal y estableciste un usufructo por 10 años y hay un cambio de titularidad y quedaban 5 años, pues tendrás que asignar el valor que corresponda a los derechos de uso y de percepción de frutos por lo que corresponde a ese lapso de tiempo. ¿Qué opinas, Gustavo Hernández Alvarado? Sí, efectivamente, lo que comentan pues en cuanto a esto del usufructo, pues es el uso de la cosa que no es tuya, ¿no? Simplemente trasladas el uso y sí tiene las implicaciones que mencionaba Carlos en el artículo 18 y bueno, pues esto hay que tener cuidado cuando demos este tipo usemos este tipo de figuras, sobre todo también es muy usado en los arrendamientos, sobre todo lo que comentaba Carlos, oye, yo rento la casa, pero el uso, digo, el disfrute lo tienen los hijos, lo que son las rentas, y también tiene sus implicaciones, porque también hay un apartado en los bienes inmuebles, sobre todo de eso. Por otro lado, también el usufructo, sobre todo los bienes inmuebles, debe estar en escritura pública, y cuando no son bienes muebles, debería de estar en contratos privados.
Gracias, No, tocayo. y nada más comentando, fue una figura muy utilizada cuando existía el estímulo de las fibras, ¿verdad? Que daban el usufructo y luego el usufructo lo aportaban, lo deducían y todo eso. Y entonces no estaba este 18 de la consolidación. Entonces se terminaba el plazo, porque eran usufructos temporales, se terminaba el plazo y se consolidaba la propiedad y no pasaba nada. Oigan, Y No, se desmaterializaba el derecho prácticamente. es correcto. otro acto que me parece que es muy importante, sobre todo en la industria inmobiliaria, es el de las aportaciones a los fideicomisos. Ahí hay frecuentemente muchas preguntas, muchas dudas de parte tanto de personas físicas como de personas morales en cuanto a, oye, y este terreno que yo estoy aportando a este fideicomiso sigue siendo mío o ya no es mío, es del fideicomiso, pero ¿cómo va a ser del fideicomiso? Ahí, ¿qué nos platicas? Pues tenemos la contrafigura en el artículo 14, ¿no? El acto de fideicomitir es esencialmente traslativo de dominio. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación de nuevo nos disocia el efecto tributario y nos dice en la fracción quinta la regla fundamental, luego vertebrada en varios supuestos como sesiones de derecho de comisarios y tal, en la fracción sexta pormenorizada, pero que la regla prima es que mientras no pierda el fideicomitente o sujeto original el derecho de readquirir y designe fideicomisarios diversos de él, lo que tienes es un patrimonio de afectación, o sea, una canasta patrimonial en la que sigues teniendo en tu esfera patrimonial el bien. Sin embargo, el titular jurídico es un gestor profesional, que es la fiduciaria, que lo gestiona en orden a la realización de los fines del fideicomiso. Pregunta, pero eso que estás mencionando, estimado Gustavo, ¿qué no es para fines fiscales? Es la regla particular. Para fines fiscales, Sí, jurídicamente es que jurídicamente, no es necesariamente así. O sea, Bueno, jurídicamente hablando es al revés. jurídicamente, exactamente. recuerden que se modificó la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para aclarar que el fideicomiso es traslativo de dominio, porque anteriormente no lo señalaba. Claro. Entonces tuvo que modificarse la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para ya aclarar. El fideicomiso es traslativo de dominio. Entonces, en el registro público de la propiedad, ¿quién va a ser el nuevo dueño de ese El inmueble? fideicomiso. La La fiduciaria. fiduciaria. ¿Sí? Ya Hugo deja de ser el dueño del registro público de la propiedad y ahora va a ser la fiduciaria, la dueña, ¿sí? Es correcto. El lenguaje registral sería el titular registral Sí. o el titular fiduciario o la fiduciaria. O Ahora, civilmente, a lo que dueño. te referías, Gustavo, es para efectos fiscales, mientras el fideicomitente no renuncie a conservar el derecho de retorno de los bienes La expresión aportados. sacramental que utiliza el 14 fracción quinta es mientras no pierde el derecho de readquirir, Exactamente, de No, recuperar o de adquirir. no se configura la No se enajenación considera fiscal. enajenación, exactamente. Ahora, muy pero, vinculado- pero legalmente sí hay un acto traslativo de dominio. No, es que el acto de fideicomitir es esencialmente traslativo de dominio, no cabe la menor duda. Ahora, muy vinculado con esto está una gran polémica que aquí quisiera que de nuevo Oscar nos lo explique con su venia, que es en nuestra matriz de actos traslativos de dominio, la celda octava, que es la distinción entre los procesos sucesorios y las herencias, que esto vinculado con el fideicomiso genera grandes polémicas por el mal llamado fideicomiso testamentario o designación sucesiva de fideicomisarios, al cual se le pretende dar el sesgo de herencia. Sin embargo, en la configuración de los exentos, volvemos con el omnipresente artículo 93, solo que en este caso en la fracción 22, Oscar, esto tiene unas circunstancias muy específicas. Sí, recordamos que civilmente todos los códigos civiles son casi unánimes en señalar qué es lo que se va a hacer la herencia. Y nos dice que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. ¿Y eso cómo se va a hacer? Esa herencia puede ser testamentaria o intestamentaria. Si dejas tu testamento, va a ser testamentaria. Si no dejas tu testamento, te va a abrir la vía legítima para darle destino a todos esos bienes. Entonces, el fideicomiso
si es que quieren establecer un llamado fideicomiso testamentario, necesariamente tiene que ir de la mano con un testamento. Porque si no hay un testamento de por medio, el puro fideicomiso no te cubre esa exención. Y pudiéramos caer en el supuesto de que el fideicomiso testamentario se diseñó muy bien, todo claro, pero se les olvidó hacer su testamento. Entonces, bajo la cobertura del fideicomiso, no tendrían esa exención de las herencias y legados que prevé la ley del impuesto sobre la renta. Y una pregunta obligada, Oscar, respecto de la posición que tienen algunos fiscalistas muy respetables en el sentido de que hay figuras contractuales específicamente en el contexto del fideicomiso, hablando cosas de esas, que te pueden servir como un instrumento para instituir legados. ¿Qué opinas? Es discutible. Desde mi punto de vista, el fideicomiso o la disposición sucesoria o testamentaria en fideicomiso no se consideraría legado si no está aparejado de un testamento, ¿sí? Igual también pasa en las cuentas bancarias cuando uno designa beneficiario. Se designa beneficiario para que la institución bancaria se quite de problemas y ¿sabes qué? Yo le doy a fulano y tal, que es el cuentaviente lo señaló como beneficiario. Pero ¿qué efecto va a tener fiscalmente? Supongamos que hay 10 millones de pesos en esa cuenta y el beneficiario el día siguiente va y lo saca y lo traspasa a su cuenta. ¿Esos 10 millones de pesos están exentos? ¿Es herencia? Si no están en un testamento, desde mi punto de vista, sería cuestionable que estuviera exento. Por eso tenemos siempre que empatar el testamento con todas los señalamientos de beneficiarios. Claro. Porque estamos hablando de cantidades grandes, fuertes. Si son 1,000 Oye, pesos. Oscar, una pregunta en cuanto a lo que comentas. Sí, Gustavo. Imagínate el caso, como tú dices, hay 10 millones en la cuenta, hay un beneficiario, pero no hay testamento, se lleva el juicio sucesorio. Y ya ves que en el juicio sucesorio se hace un inventario de bienes y en ese inventario se agrega esa cuenta. Y una vez que ya se adjudican los bienes, van a los bienes. ¿Contaría en tu opinión como una herencia quien recibe? Esa cuenta sí, porque esa cuenta estaba a nombre del decúbito, del que falleció. Entonces se tiene que inventariar para ver quiénes son los herederos. Si hay 4 o 5 herederos que heredan en partes iguales, ese dinero que hay en la cuenta se tiene que repartir en partes iguales en cada uno de ellos. En resumen, Oscar, lo que le da la naturaleza de herencia o legado, en su caso, es la existencia del testamento. Exactamente. El fideicomiso solamente es un instrumento para la administración, disposición de los bienes y te da orden. Que se están trasladando. En orden a la realización de los fines y la discusión se centra en si es el medio apto para generar disposiciones para después de la muerte. La sistemática tradicional, y no encontramos regla en contra de nuestro derecho, es que no. De hecho, esa es la razón por la que si ustedes observan en la lámina que tenemos enfrente, abajo remitiéndonos a los clásicos, citamos la voz respectiva en la parte de los sujetos del legado de la enciclopedia, del clásico de la enciclopedia Jurídico Meva, en la que te habla que el legante o testador, te dice quién puede ser. Como el legado es una institución típicamente testamentaria y el legatario no puede ser sino instituido en un testamento, disponente o legante puede ser toda persona capaz de disponer testamentariamente. Y el medio idóneo es el testamento. Hay quien opina en contrario bajo la perspectiva de la teoría de las sucesiones. La problemática que encontramos aquí, como bien lo ha explicado Oscar, es si te fijas, el artículo 93 en esta fracción 22ª habla de que lo que está exento es concretamente la herencia, no las sucesiones, y el legado. O sea, se acabó el supuesto de exención. Oye, y las cosas que se parecen mucho a la herencia y el legado también, nomás dice herencia y legado. Es correcto. Period, se acabó. Ahora, en ese caso que planteaban de un beneficiario de una cuenta donde hay dinero interesante, ¿se vale parcialmente que los demás herederos o
o oponentes o posibles herederos, porque esto es hasta que se concluye el juicio testamentario o el testamentario, repudien esa parte de la herencia en favor de uno. No se repudia en favor de uno. Se masa. repudia la herencia y debe ser antes de la declaratoria de herederos, Ok. para que fiscalmente no te genere efectos. Ok. Porque si ya está la declaratoria de herederos, ya no es repudio, o ese repudio sería una cesión de derechos. Ya es una Y te cesión de causaría derechos a impuestos. título gratuito que puede causarte impuestos. Y aunque sea a título gratuito, pues va a haber un impuesto porque hay un monto determinado. Y de hecho Claro. ese punto que clarifica muy bien Oscar es bien importante. Ojo, repudio es sinónimo de rechazo de la herencia. Cuando tú la rechazas, la haces respecto de la masa, no de sujetos específicos. Por oposición a la cesión de derechos, en las que sí hay un cedente y hay un cesionario. Sí, específico. El repudio de la herencia no es una cesión, es Pero un el rechazo. repudio puede ser parcial. Hay No, 5 no. casas y repudio una. Sí, puedes hacerlo. ¿Sí? En rigor no está limitado, pero el repudio está configurado como un rechazo de la herencia que te provoca como efecto jurídico el llamado derecho de acrecer de la masa y en las porciones respectivas de las alícuotas que correspondan al resto de los titulares de esa masa. De los Ahora, En mi opinión, es decir, nunca hay que repudiar, me refiero si lo queremos cuidar para efectos fiscales. Hay que usar en el momento procesal de ese juicio sucesorio el que, ¿sabes qué? No me lo repartas a mí, porque si lo repudiamos ya tiene otro efecto, como lo comentaba Oscar. Fíjate que qué pregunta tan interesante plantea si yo se la direcciono al experto que es Oscar. Se la redirecciono, pero hay un punto específico. Fíjate, el repudio hasta donde Messi, y no me infiel la memoria, está caracterizado como un rechazo y según yo tendría que ser en sentido total. Si se hiciera en sentido parcial, híjole, y yo fuera el fisco, yo no resistiría la tentación, hablando de razón de negocios, de imputarte una cesión de derechos ocultos o una simulación en términos de 42B. Entonces, En mi opinión, así es, tocayo. yo no sugeriría un repudio parcial. Es correcto. ahora, este tema también en legados sí lo señala claramente que puedes, si hay 2 legados, puedes aceptar uno y el otro no Y aceptar. el otro ¿no? rechazarlo. Pero yendo un poquito atrás, hay que tener cuidado. Esta figura del repudio se puede utilizar, pero hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si se repudia porque todos se pusieron de acuerdo y quieren repudiar para que sea un solo heredero, o sea, un hermano o la mamá? Y resulta que no contaban con que hay un hijo que no sabían de su existencia. El hijo oculto. Y todos repudiaron y ese hijo después comparece a la herencia y va a tener derecho a heredar 50% él y a lo mejor 50% la mamá. El hijo oculto que sale en las constelaciones familiares o las herencias. Tenemos que cuidar todos esos temas. Mejor analizar perfectamente todo el árbol familiar. Mídele el agua a los Todas las camotes, cosas. dijera el ranchero. Si es por impuestos, a lo mejor absorber el pago de los Sí, porque impuestos eso correctamente. es menor, ¿eh? Oye, nos hacen una pregunta. Dice, ¿qué pasa si el usufructuario adquirió el usufructo estando casado por sociedad conyugal? ¿Se extingue el usufructo a la muerte de uno o de ambos? Pues obviamente se extingue a la muerte del usufructuario, ¿verdad? Si es vitalicio. Si es Si vitalicio. es vitalicio. Recordemos que hay una diferenciación muy importante. El usufructo es temporal por naturaleza vitalicio. Si no especificas una temporalidad, opera como cláusula natural el que se le atribuye el carácter de vitalicio y va pegado a la vida del titular. No es transmisible. Pero puede establecerse que sea sucesivo. A la muerte de uno, continúa con el otro qué cónyuge. interesante. ¿Sí? Se puede establecer que sea sucesivo, entonces no se va a extinguir a la muerte de uno. Si el otro Pero lo tienes que tiene que establecer. establecerse de Tendrá manera que estar clara. estipulado. Ahora, si lo estableces a 10 años y el usufructuario Como cláusula muere al quinto, Sí. se acaba el usufructo Sí. también. Bueno, platicamos de que este iba a ser un primer round. Podríamos seguir con los actos relativos de dominio. El rey Cronos, aquí caracterizado por Don Iber y Omar, que ya no están haciendo mala cara, nos indican que ya prácticamente estamos sobre el tiempo, pero además no podemos desperdiciar en temas coyunturales a nuestro super experto, en temas laborales y de seguridad social, que es el señor maestro en Derecho, don Alex Horacio Mercado Rodríguez, quien nos platicará sobre las cuestiones de importancia coyuntural en estos campos jurídicos. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de entrar con la lámina que tenemos ahí enfrente,
Recuerden que el día 29 es el último día para hacer la presentación de su declaración de prima de riesgos de trabajo. Eso es por principio, para efectos del Seguro Social. En el seguro de riesgos de trabajo, como dije. Por otra parte, fíjense que aquí en lo que tenemos en pantalla es un documento que fue un boletín conjunto que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Seguro Social, en el sentido de que exhortan a los contribuyentes o patrones a cumplir con sus obligaciones respecto de la seguridad social para continuar con su registro de REPSE y en su caso que evitar la cancelación del mismo. Dices, bueno, pues está padre porque dice que pues, revisaron a 30 y tantas mil empresas, como dice ahí, y donde dice que no habían cubierto las cuotas, que se les mandó un documento mediante el cual se les informaba de que tenían adeudos y que por lo tanto deben de corregirlos para efecto de no salir del registro de este REPSE. Hasta ahí pues parece todo pues, algo normal. De hecho, yo a algunos de los clientes ya les llegaron esas cartas invitándolos a que regularicen su situación con el Seguro Social. Si se fijan, pues este fue nada más el boletín conjunto que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en este caso el IMSS. Los que van a seguir, pues va a seguir obvio que el SAT y el Infonavit, y cuando no veamos hasta el Fonacuota ahí también si hay pendientes cuotas. Quizás eso, dijera, no está tan relevante. Lo que sí va a resultar muy relevante es verificar el Diario Oficial de la Federación del día 21 de febrero del 2024, en donde hay una modificación a las reglas emitidas el 24, vamos a rectificar, es las de mayo del 24 de mayo del 2021. La reforma que se hizo a diversas leyes, entre ellas a la Ley Federal del Trabajo, que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del 21, señalaba el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo que se abriría un registro para las empresas que se dedican a prestar servicios o obras especializadas. Derivado de ello, se emite este acuerdo el 24 de mayo del 21, donde se emiten las reglas, pero si analizamos este documento, en ninguna parte nos decía que iba a haber una renovación de este registro, pero no decía específicamente la manera de hacerlo. Entonces ahora con esta nueva modificación, o la modificación que se le hace el 21 de febrero del 2024 a lo que dio nacimiento al REPSE, ahora nos dice que para esta creación, esta modificación que se hace en relación a la renovación, es que va a llevar unos plazos muy específicos. Dice que se va a renovar, obvio, ya decía acá, cada 3 años, no nos decía cómo, ahora nos dice cómo y cuáles van a ser las situaciones por las que tú puedes renovar. Y una de las primeras es que te encuentres al corriente del pago de tus impuestos en general y el pago de la seguridad social. Pero lo más importante, dices, oye, si me voy al boletín, pues era para el puro prestador de servicios, pues dice, bueno, él si corrige o no, pues él sabrá. El problema es que si nos recordamos con la modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo y otras, lo que hace es fiscalizadores al propio contribuyente, ¿no? O sea, yo recibo el servicio especializado y me obliga a que, pues, pedirle información a quien me presta el servicio si se encuentra al corriente del pago de sus impuestos y demás. Y con esta nueva modificación que se le hace para efectos de la renovación de ese REPSE, en caso de que si yo no verifico si quien me está prestando el servicio se encuentra vigente, pueden, ahora sí me brinco con los especialistas, a no deducibles y no acreditables, porque el tema va a ser que si yo no estoy al pendiente de que quien me preste el servicio haya renovado ese registro, pues entonces va a ser un problema. Y para ello, si revisamos el artículo 16 de este último, esta publicación del 21 de febrero, nos dice más o menos las fechas. Voy a pensar en un contribuyente que me está dando un servicio y que haya generado su REPS en el mes de junio. Él tendrá que hacer su solicitud de renovación entre el mes de marzo a mayo de este año, del 2024. Eso quiere decir que si él me entregó el REPSE, yo lo reviso en el registro y a lo mejor ahorita sí me parece vigente porque tiene desde este mes de marzo que viene hasta el mes de mayo para poder renovar dicho registro. El problema es de que si luego ya es el día siguiente, se cancela en automático, como dice ahora la regla,
Y entonces, ¿qué va a pasar con la facturación que yo le hice a este prestador de servicios o que él facturó? Entonces, va a ser un tema muy importante que, digo, también lo estoy platicando hacia la rápida, que revisemos este calendario y veamos cuándo iniciamos o cuándo inició el registro de quien le presta el servicio especializado para poder estar al pendiente que le renueven o no el registro en el REPSE. Así en lo general, es lo más interesante que hay ahorita, tú, Gustavo. Sí hay que estar muy al pendiente porque, digo, ya lo hizo el IMSS, estar emitiendo esos a quien presta servicios especializados que adeuda, pero ahora lo va a hacer ahora con quien está prestando el servicio, a mandarle decir, oye, ¿sabes qué? No renovó el registro y entonces tus facturas no van a tener Tienen efectos efectos fiscales, entonces va a ser un problemón, que digo, lo platico uno así a la fácil, pero ya cuando está, entonces empiezan los problemas. Gracias, Alex. Bueno, señores panelistas, nos vamos a conclusiones. Carlos Alberto Flores Alvarado, tus conclusiones. Bueno, pues hay que tener todos los elementos cuando hagamos una compraventa, una donación, cuando estemos metidos en una herencia, ya sea con testamento, sin testamento, tener todos los elementos, toda la documentación a la mano y seguir de la mano del notario, de abogado, de contador, de fiscalista, pues depende de las situaciones que estén buscando. Óscar Álvarez del Toro. Bueno, recordar que todo acto traslativo de dominio que tengamos que realizar o que nuestros clientes tengan que realizar va a tener implicaciones jurídicas o legales y fiscales. Y no se puede tomar todos de manera general. Se tiene que analizar cada caso en particular para ver esas consecuencias fiscales. Entonces, lo recomendable es acudir con el experto y estamos a sus órdenes para asesorarlos. Gustavo Ordaz Alvarado, tus conclusiones. Sí, como acaba de comentar Oscar, todo acto y todo, sobre todo los puntos que vimos, porque son, como tú bien decías, es el primer round, es muy amplio. Hay que analizar cada situación en específico, hay que ver los efectos que queremos, sobre todo si le queremos dar, más importante para nosotros es el efecto fiscal o el patrimonial o en su caso el contractual y acudir con los expertos, porque cada tema tiene sus rollos, tiene sus detalles y hay que acudir con los expertos y estamos a sus órdenes. Gustavo. Hugo González Anaya y Luis Galindo. Bueno, de mi parte, resaltar que sobre todo en los casos de planeación testamentaria y sucesiones, herencias, es muy importante no ver cada uno de estos actos de manera aislada, sino que necesitamos, ¿verdad?, considerar todo el escenario de los participantes que van a intervenir en esas sucesiones, en esos traslados de dominio y definir una estrategia patrimonial fiscal tomando en consideración el bosque y no de manera aislada árbol por árbol. Creo que esto es bien importante porque a veces vas y haces una consulta, pero únicamente sobre un solo acto. Y si lo ves y lo analizas, lo estudias como un conjunto de actos, la estrategia puede ser diferente. Gracias, Hugo. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez. Bueno, yo quiero platicar tres cosas rápido. Bueno, hablando de traslativos de dominio, creo que es muy importante, como lo dije, bueno, pues a lo mejor hacemos compraventas entre nosotros, hacemos donaciones y demás, y vamos con el notario, y voy a hablar de un notario normal, pues yo creo que hay que ir con el notario especialista, como en el caso aquí de Oscar, que sabe de cuestiones fiscales y que además pues es experto también en la notaría. Entonces creo que eso se conjunta y ayuda mucho, ¿no? Es buscar realmente a quien entienda esas dos partes. Eso sería lo primero. Lo segundo, bueno, que presenten su declaración de prima de riesgo de trabajo, los que tengan obligación de presentarla. Y por último, bueno, que revisemos ese acuerdo que salió para la modificación de la renovación del REPSE el 21 de febrero para estar atentos y estamos a sus órdenes. Bueno, y por mi parte, agradecer a nuestros panelistas el haber realizado esta magnífica sesión, a ustedes, a nuestra audiencia por acompañarnos y recordarles que este es el primer round. Se nos quedaron en el tintero varios temas extremadamente interesantes que habremos de abordar en una segunda entrega, como la permuta, la usucapión
los temas relativos a aportaciones de inmuebles a sociedades mercantiles o esa figura mimética de la cesión de derechos con bastantes singularidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos veremos pronto. Gracias.